Otra vez, Luis, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante que conozcamos las posiciones de aquellos que quieren gobernarnos, y aunque tengo aquí todo un cuestionario que yo creo que fácil nos llevaría hora y media si realmente lo hiciéramos completo, una cosa que me llama mucho la atención, bueno, me gustan las dos primeras preguntas. ¿Cómo te defines a ti mismo y qué puedes decir acerca de tu origen social y del camino que recorriste hasta antes de involucrarte en política? Pues es muy complicado definirse uno a sí mismo, porque inclusive se puede incurrir en una falsa modestia. Pero sin embargo me parece que, bueno, soy una gente con una formación de izquierda, con una trayectoria de más de 20 años en la administración pública, un profesional del servicio público y con un origen de izquierda desde mi niñez. Yo soy hijo de luchadores sociales. Mi padre fue un líder sindical durante muchos años y mi madre también. Y bueno, pues esa enseñanza, esa conciencia social la creo uno desde niño, ¿no? Comprometido también con una zona de la Ciudad de México que quiero mucho, que es la delegación de Álvaro Obregón. ¿Siempre has vivido ahí? Siempre he vivido en Álvaro Obregón, comprometido con la gente, pero sobre todo comprometido con una propuesta para solucionar la problemática en una delegación de muchísimos contrastes como es Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón conviven diariamente la pobreza, la riqueza, la miseria, la opulencia, y donde, bueno, pues hay que generar gobiernos de mucho equilibrio para justamente poder responder a las demandas, a las gestiones, a las necesidades, ¿no? Increíblemente es una delegación donde aún hay mucha pobreza, donde en pleno siglo XXI hay una violencia terrible contra la mujer, donde tenemos muchas familias que además viven en alto riesgo porque una buena parte de los habitantes de Álvaro Obregón viven sobre el suelo minado. Minas que se explotaron desde la década de los 20, yacimientos pétreos, de arena, de grava, y donde, bueno, de pronto, sin ningún control, sin ninguna planeación se construyó. Bueno, pues ahora tenemos viviendas en riesgo. Una zona importante de viviendas sobre los lechos de los ríos. Álvaro Obregón está sentado sobre 7 grandes barrancas, muchos viviendo en las laderas de las barrancas, con el riesgo que esto implica. Entonces, hay mucho por hacer en Álvaro Obregón. Zonas como San Ángel, que es patrimonio de todas y de todos los habitantes de la Ciudad de México y del país. En fin, bueno, Álvaro Obregón requiere pues de un gobierno de equilibrio, requiere de un amplio conocimiento y sobre todo de una alta experiencia. Como ciudadana, a mí siempre me llama la atención saber, por lo general los candidatos nos dicen qué problemas tenemos, con qué problemas nos encontramos en los lugares, y nos dicen hay que resolverlos, pero yo me pregunto, ¿cómo? Si yo sé que hay gente que vive en lugares peligrosos, que pueden tener accidentes graves, etcétera, ¿qué voy a hacer como gobernante para prever? Porque una de las cosas terribles que hemos padecido, pues yo creo que en todo el mundo, hay cosas que no se pueden prever, como un terremoto, o hay algunas maneras de prever, pero es difícil hacerlo. Pero si sabemos que con las grandes lluvias, etcétera, estos suelos minados, estas familias en riesgo, van a correr riesgo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué has planeado hacer para reubicar a esta gente? ¿Hay lugares en donde se pudieran crear unidades habitacionales, vivienda popular, no sé, algo para prever ese peligro? Bueno,
las delegaciones, los gobiernos delegacionales son gobiernos de contacto, es decir, requieren de una comunicación, una interacción permanente con la gente. Me parece que toda política pública, todo programa de gobierno requiere de una planeación estratégica, donde convergen tres elementos. En primera instancia, el conocimiento de la zona. En segunda instancia, la experiencia que se tenga en términos del ejercicio mismo del gobierno, de la administración pública. Y en tercera instancia, me parece que hay una línea que no debe nunca faltar en un gobierno de contacto, y es justamente la participación ciudadana, la participación de la gente. Y en ese sentido contesto tu pregunta. Conozco perfectamente bien la delegación de Álvaro Obregón, porque fui director de participación ciudadana, fui director de desarrollo social y ya fui jefe delegacional. Eso, bueno, pues me permite conocer puntualmente la problemática. No es de pronto... No vas a ir a improvisar, no vas a ir a conocer. O no será un gobierno de ocurrencias, como de pronto sucede mucho, ¿no? Exacto. Más bien, vamos sobre una planeación ya muy determinada. Y en ese sentido, bueno, efectivamente se deben de ir mitigando paulatinamente los altos riesgos que se ven en Álvaro Obregón, a través de la regeneración de minas, a través de la construcción de muros de contención en las barrancas, el salteo de los taludes, que es lanzar concreto a los mismos. Y en esto, bueno, se requieren dos cuestiones. En primera instancia, recursos. Álvaro Obregón, a diferencia de otras delegaciones, tiene que invertir mucho en la mitigación de los riesgos. Y de pronto es un recurso que no se ve, porque una mina cuesta, en promedio, 10 millones en regenerar o rellenar, ¿no? Si no se hace, bueno, pues tenemos viviendas que están en mucho riesgo de colapso. Un muro de contención puede costar 800, 900, 1 millón de pesos, dependiendo del tamaño, la longitud y la altura. No son recursos que no se ven, pero son recursos que se tienen que aplicar, porque de otra manera, bueno, estaríamos justamente teniendo el riesgo no solamente de perder el patrimonio los propios habitantes, sino que también de vida, ¿no? Entonces, primero, este es un asunto de planeación, es un asunto de ir mitigando los riesgos de manera paulatina. Y hay tres alternativas. En primer lugar, en sitio, mitigar el riesgo a través de lo que te comento. En segunda instancia, la reubicación. Yo quiero comentarte que nos tocó en su momento construir conjuntamente con el gobierno de la ciudad la primera unidad habitacional para personas que viven en alto riesgo. Una unidad habitacional que se llama Carol. No había otra alternativa, no había forma de mitigar el riesgo, había que reubicarlos en otro espacio, dotándolos de vivienda digna, pero sobre todo vivienda segura. Y la tercera alternativa es sobre todo, evitar que siga el desdoble, es decir, que sigan creciendo las viviendas, los asentamientos en esta zona que es de altísimo riesgo. Y ahí también se necesita un ejercicio fuerte de gobierno para evitar que eso suceda. Porque lo que pasó con estos asentamientos es que no hubo una planeación, o bien muchos gobiernos priistas, hay que decirlo, con un ánimo y un espíritu evidentemente populista, llevaron a la gente a estos lugares poniendo una riesgo. Entonces, bueno, pues se requiere también ejercicio de gobierno, se requiere también obras de reubicación, es decir, la construcción de más unidades habitacionales para estas familias, y en tercero, mitigar en sitio los riesgos que se tienen, ¿no? Y es un asunto de prevención. De prevención, y aquí hay otra pregunta: ¿qué opinas de la corrupción? Porque, bueno, quizá parece que me salgo de tema. Yo tengo 40 años viviendo en la colonia Condesa, y se está convirtiendo esa colonia en un lugar de antros, y están rompiéndonos la tranquilidad de vida que habíamos tenido durante muchos años. Creo que es un problema de corrupción también, porque hay un montón de permisos que se dan sin ton y son, sin que se tome la opinión de los ciudadanos, etc. Ya eso te estás refiriendo un poco, que en épocas anteriores, precisamente por clientelismo político, se ofrecieron terrenos o se dieron terrenos que son zonas de riesgo. Por clientelismo y por corrupción también. Y por corrupción, sí. Y entonces ahora te toca a ti
y creo que eres privilegiado, te lo digo sinceramente, de ser por segunda vez, esperemos que seas jefe delegacional, porque puedes haber tenido precisamente un balance y todo un ejercicio autocrítico de qué hiciste, qué faltó hacer, dónde hay que meterle más ganas, precisamente por el conocimiento que ya tienes. Y estoy segura de que tratarás de conformar un equipo fuerte que te apoye en todo esto. Veo también que has desarrollado programas para gente de la tercera edad, para mujeres, jóvenes, etc. Y pues yo creo que esto es muy importante en nuestras ciudades ahora, ¿no? Decías, con toda razón, que Álvaro Obregón es una delegación con altos contrastes. Efectivamente, digo, todos conocemos San Ángel, es una belleza, es patrimonio, toda la zona del Convento del Carmen, toda esta parte de Insurgentes, etcétera, etcétera. Y todos podemos gozar de estos lugares, podemos acudir a ellos. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué hay de la actividad cultural que no se da en el Centro Cultural San Ángel, en la Casa de Cultura Jaime Sabines, en el Convento del Carmen? ¿Qué hay de cultura en las otras zonas, en las zonas marginales, en las zonas donde no hay tantas oportunidades o en las zonas de riesgo? ¿Qué se ha pensado hacer precisamente para toda la gente que vive ahí? Porque parte de la cultura, creo yo, es la creatividad. Y los jóvenes necesitan tener objetivos específicos para poner ahí su entusiasmo, etc. ¿Has pensado apoyarte en este tipo de población precisamente para que después de esta etapa como jefe delegacional queden asentamientos seguros de cultura? Y no solo de cultura me refiero a libros, al arte en general, sino de cultura ciudadana también, para que haya un trabajo comunitario constante. Bueno, son muchas preguntas. En primera instancia, volviendo al tema de la corrupción, me parece que el elemento central para evitar, también para sancionar actos de corrupción, es la participación ciudadana. Creo que de pronto pasamos muy por encima sobre un tema que es trascendental para el buen ejercicio del gobierno, pero también para la propia convivencia. Es decir, no denunciamos en muchas ocasiones, no denunciamos, y eso genera que de pronto las cosas queden impunes. Es un asunto también de carácter estructural que requiere, me parece que de tres elementos también. En primera instancia, yo vengo a ser diputado local, y generamos una serie de reformas que incrementan las sanciones y sobre todo establecen una serie de elementos de control, es decir, medir la eficiencia, la eficacia, pero también medir la ineficiencia y el desvío de recursos en una determinada meta o objetivo. Estamos hablando de que con estas reformas tenemos un marco mucho más rígido para el combate y sobre todo la sanción a este tipo de actos. Pero también se requiere de que los ciudadanos cuenten con los elementos para poder generar la denuncia, pero sobre todo para constatar que se castiga la corrupción. Llámele como le llames, y sea quien sea el servidor público, desde el mismo jefe delegacional hasta el último compañero de la estructura. Efectivamente, en ese sentido, una de las propuestas es también aprovechar las nuevas tecnologías para que los ciudadanos puedan denunciar. Posteriormente te platicaré de un esquema que ya estamos solamente afinándolo, y que es que a través de que tu teléfono celular tú puedas tomarle la fotografía a un servidor público o a una patrulla que te pare y te pide mordida,
o a alguien que está obligado a cumplir con un servicio y de pronto antepone una cuota, esto se va directamente a la delegación, a un centro de registro, pero también a la Contraloría y a la Contaduría. Y de tal manera que a través también de este medio tú le puedas dar seguimiento a qué pasó con el caso. Eso a mí me parece muy bueno, pero fíjate que también como yo estoy aquí como ciudadana invitada a platicar con ustedes, con los candidatos. También te digo que en estos últimos 12 años, lo que se ha propiciado justamente es esta cuestión de la denuncia, es decir, más que la de construir una sociedad fraternal, una sociedad, eso, que se acusa, que se vigila. No, pero también hay actos preventivos, mira, entiendo perfectamente. Lo que pasa es que ya tenemos bien poquito tiempo y hay un tema que para nosotros es muy importante y que no hemos podido tocar. Yo creo, insisto, podríamos pasarnos aquí fácil 2-3 horas platicando de un montón de cuestiones. La cultura. Pero la cultura, lo que yo te preguntaba, hay una serie de centros que todos conocemos en la delegación Álvaro Obregón que tienen continuo movimiento a nivel de las diferentes disciplinas del arte. Y es comprobadísimo, está comprobadísimo que la educación artística es una de las medicinas mejores desde la niñez hasta la juventud. Y era una pregunta que te hacía hace un rato: ¿qué es lo que has pensado, qué tienes planificado, a qué equipo, a quién piensas llamar? No para hacer un asunto de eventitis, porque el problema que tenemos en nuestra ciudad es hacer grandes eventos con mucha prensa que nos acompaña para decir hubo tal concierto, hubo tantos artistas, tocaron tantas bandas y asistieron no sé cuántos ciudadanos a divertirse a 4 horas. Eso está muy bien, pero lo otro, las bases, las raíces, esa cimentación en contra de esas minas que tan fácilmente se rompen o que son tan peligrosas, ¿qué has pensado hacer para cimentar en la delegación Álvaro Obregón la cultura, la lectura, el amor a las artes, el desarrollo y la, digamos que la conducción de la energía de jóvenes y viejos? Yo sí les llamo viejos, tal cual, me considero ya una mujer vieja, pero con mucha energía, como para poder trabajar con niños, con jóvenes en la cultura. ¿Qué has pensado acerca de eso? Me parece que hay dos rutas. Álvaro Obregón es una zona privilegiada, porque justamente en Álvaro Obregón están los museos más importantes de la ciudad, ¿no? El Museo del Carmen, que data del siglo XVI, Que está por renovarse, con una gran riqueza histórica virreinal, ¿no? El Museo Carrillo Gil, la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Centro Cultural San Ángel, el mismo San Ángel es Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. y la Casa Jaime Sabines también. La Casa Jaime Sabines, que era la antigua Casa de las Bombas. Chimalistac tiene alrededor de 12 monumentos históricos. El Pedregal, ¿no? Con casas de diseño de Luis Barragán. La misma Unidad Plateros, que es diseño de Pani, ¿no? Entonces, la verdad es que se concentra, además del patrimonio intangible, el patrimonio cultural intangible que tienen los pueblos de Santa Rosa, Sochaca y San Bartolo en Millalco, porque déjame comentarte que en Santa Rosa, Sochaca hay un baile tradicional que se llama Los Arrieros, que es único en el país, ¿no? O la elaboración de los budas gigantescos Sí, en Semana Santa, o las alfombras de acerrín el 31 de diciembre. Entonces, la verdad es que Álvaro Obregón concentra una gran riqueza cultural. Entonces tenemos que preservar ese patrimonio. El compromiso es que generemos recursos para el rescate, para el mantenimiento de estas zonas. Pero sobre todo blindarlo ante las, de pronto, tentaciones de los desarrolladores urbanos, ¿no?
que pueden de pronto generar que perdamos ese patrimonio, sobre todo en San Ángel, en Pedregal, en Chimalistá, en esta parte de la Guadalajara, ¿no? Es conservar, aplicar recursos para la conservación y para el mantenimiento. Y sobre todo, darle un impulso importante a estos centros culturales que tenemos en Álvaro Obregón. Pero por otro lado también es muy importante generar un programa, un proyecto de cultura en la calle. Me parece que es importantísimo que la ciudadanía se vaya apropiando del espacio público. ¿Y esto qué significa? Bueno, que vayamos rescatando espacios para crear foros al aire libre, espacios para crear parques, para generar jardines, ¿no? Pero que sobre todo también tengamos allá actividades, porque entonces la gente no se apropia del espacio público. Exacto, a eso me refiero. Se rescata un espacio. Lectura, teatro, música, danza, expresiones plásticas. ¿Qué se va a hacer al respecto? Se rescata un espacio y entonces hay que generar, ¿no? Hay que generar actividades ahí. Y quiero comentarte que estamos haciendo un diseño muy importante de cultura a cielo abierto. Hay gente desafortunadamente que le es imposible en la vida, o sea, te digo en la vida, ir al teatro. Porque con trabajos tienen para comer, con trabajos tienen para vestirse, con trabajos tienen para mandar a los hijos a la escuela, entonces es imposible. Es un lujo, es un lujo inalcanzable en muchos casos. Y en ese sentido lo que proponemos es generar un esquema de teatro al aire libre, un esquema de teatro a cielo abierto en estos espacios. Es mucho más fácil llevar el teatro a las comunidades que la comunidad del teatro no tiene recursos. Por otro lado, bueno, pues generar algo que es importante y que no lo vamos a inventar, que es justamente la creación de centros de artes y oficios. Tenemos programado, como tú decías, el acercar este tipo de manifestaciones artísticas, pero sobre todo la creatividad, que es innata al ser humano, ¿no? A los adultos mayores, a las madres solteras, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los niños, a los jóvenes, a la sociedad en su conjunto, a través de estos centros de artes y oficios. Generar esquemas de educación no formal, educación que vaya más allá de del aula. Ahora, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a...? Participación ciudadana. Sí, participación ciudadana, pero ¿qué les vas a dar? ¿Capacitación? ¿Les vas a llevar capacitadores para hacer todo esto? Porque, bueno, generación espontánea. Mira, hay mucha gente que sabe hacer cosas, sí, y que lo que pasa es que quizá ni siquiera los hemos convocado para decir, a ver, ¿quién sabe de música? ¿Quién sabe de esto? Claro, no hay alternativas para sumarse. Mira, en Álvaro Obregón además están las unidades privadas más importantes del país y que además hay que aprovechar todo el esquema social que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, está la Universidad Anáhuac, Álvaro Obregón primero, está el ITAM, está el CIDE, ¿no? Mezquil, además de los museos que he comentado y algunos otros centros culturales, y muchos habitantes también, muchas vecinas y vecinos que tienen una especialidad que justamente han aportado, ¿no? A la cultura del país, ¿no? Muchos como Cuevas, por ejemplo, músicos, actores, y lo que tú dices es muy cierto. Lo único que se busca es tener una alternativa para poder compartir, ¿no? ¿Puedo hacerte una sugerencia? Por supuesto. Y algún día me invitarás, porque viva o no viva en Álvaro Obregón, yo te sugeriría como ciudadana que hagas un padrón de artistas, de toda esta riqueza que me estás diciendo, y te reúnas con ellos y les digas, a ver, apórtennos quién se atreve a ir a esas zonas marginales y cómo nos van a ayudar a organizar actividad, pero no una actividad que dure los 3 años que tú estés ahí, algo que enraice, y como te decía, que enraice más allá del peligro de las minas, más allá del peligro de los desastres naturales,
que se quede, así como la alfombra de acerrín, como una tradición, que venga el color que venga, la ciudadanía ya defienda, ¿me entiendes?, como propia. ¿Por qué? Porque la construyó. Y si tienes actores, músicos, grandes escultores, pintores como los que sabemos que existen en Álvaro Obregón, la sugerencia es que los reúnas y les pidas colaboración y los retes a que colaboren y ayuden a nuestra ciudad y a nuestra delegación, en este caso la Álvaro Obregón. Eso sería como actriz, como gente interesada en la cultura, una sugerencia que yo te haría. Siempre hay uno que es más acelerado que otro, así que agárrate al que tenga calidad de líder para que te ayude en esta hermosa tarea de generar cultura, de hacer que la lectura sea... Mira, yo puedo ahorita tomar una foto del compañero y decir, me está agrediendo y voy a ir a la delegación y lo voy a acusar y le voy a dar seguimiento, ¿sí? Pero si tomo un libro y me enseña lo que es la libertad, quizá va a ser más importante que acusar. Me va a educar en ser una persona con valor civil. Y más si el que está del otro lado de la cámara lee y tiene un nivel. A eso voy justamente. Un país donde no haya de pronto esos vacíos culturales, no creo. Así es. Así que esperemos, Leonel, que hagas un magnífico papel, que la victoria vaya contigo y que todo aquello que sentiste que se te quedó pendiente hace un tiempo, lo puedas desarrollar en estos 3 años que vienen con la ayuda de toda tu comunidad. Gracias a ti por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio.